Doctor Cavallo, ¿está a su juicio la Argentina de hoy en recesión? Sí, ya está en recesión. Bueno, yo diría que la Argentina, para mí, está en estancamiento desde el año 2009 en adelante. Esta suerte de burbuja, esta expansión que se notó en el año 2010 y 2011 fue hecha totalmente de manera artificial, a marcha forzada y a costa de ir agravando los problemas estructurales de la Argentina, porque se hizo en base a una gran expansión del gasto público y a una gran expansión monetaria y manteniendo una serie de controles que provocan atraso en precios relativos. Y por lo tanto ahora, con esta recesión, estamos volviendo al nivel de producción que es el único nivel que esta economía admite, que es un nivel mucho más bajo de aquel que alcanzó en el año 2011, porque están todos estos cuellos de botella que yo mencionaba antes, que restringen la posibilidad de que la Argentina aumente sostenidamente su capacidad productiva, porque no hay inversión eficiente y no hay aumento de productividad. Por otro lado, la presión impositiva sobre los que producen es enorme, mucho más alta que en cualquier momento del pasado. Eso tiene que ver con que el gasto público también es enorme. Por ejemplo, si uno lo compara con el Producto Bruto Interno, el gasto público hoy es 10% del Producto Bruto Interno más alto que en la década del 90. Y la presión tributaria, es decir, todos los recursos que se le quitan al sector privado por vía de los impuestos, es también 10% más alto. Y el déficit fiscal es como en los peores años de los 90, es como en el año 2000-2001, cuando había caído mucho la recaudación y a pesar de que se trataba de controlar el gasto, había un déficit grande. Ahora el déficit es muy, muy grande, tanto a nivel nacional como en las provincias, ¿no? Yo calculo que el déficit está cerca de un 5% del Producto Bruto Interno, que para una economía que no tiene absolutamente crédito interno ni crédito externo y que solo puede financiar el déficit con emisión monetaria, es un déficit altísimo. Claro. Bueno, ¿cómo juega en este contexto de recesivo, digamos, la inflación? ¿Debiera mantenerse? ¿Debiera bajar? Bueno, sí, normalmente cuando baja la demanda, como está bajando ahora, tendría que atenuarse la inflación. Pero lo que ocurre, no pasa eso. Claro, porque no solo baja la demanda, sino que baja también la oferta. Y baja la oferta por todas estas restricciones que el gobierno pone. Todos estos cuellos de botella, más los que crea ahora con las restricciones a las importaciones. Y porque la presión impositiva también encarece los costos de producción y a muchos productores lisa y llanamente los saca del proceso productivo. Entonces, los precios, en lugar de tender a bajar o la inflación tender a atenuarse, la inflación aumenta. Entonces se da un fenómeno que es eso que se denomina estanflación, de lo que yo vengo hablando desde el año 2008, y que algunos se burlan porque dicen, usted la predijo en aquel entonces y no se produjo. Bueno, yo dije que íbamos a tener entrábamos en un periodo de estancamiento y de inflación muy alta y posiblemente creciente. Y cuando veamos en perspectiva histórica lo que pasó desde el 2008 hasta ahora, vamos a ver que la economía habrá estado fluctuando alrededor de una suerte de meseta que alcanzó por allá por el 2008, con algunos periodos de subas y otras de bajas que tienen que ver con cuán intensamente el gobierno expande el gasto público y la expansión monetaria, pero básicamente con una inflación cada vez más alta. El gobierno usa un argumento para las restricciones, que es este famoso 3 de agosto, fecha en la que vence el famoso Bodén 2012, que el gobierno le atribuye al corralito. Dice, bueno, vamos a pagar finalmente el 3 de agosto el bono relacionado con el corralón o con el corralito de la época de... Bueno, mejor sería que dijeran corralón y no corralito, porque eso no tiene nada que ver con el corralito. Eso tiene que ver con la especificación y devaluación que incluso la presidenta
le recomienda a Europa que haga, ¿no? Así que está la confusión que tiene. No se da cuenta que tuvieron que emitir en los Bodén 12 porque a la gente que tenía depósitos en dólares le dijeron, señores, ahora le devolvemos pesos. Y le devolvemos pesos a un tipo de cambio 1.41 cuando el mercado decía que el precio del dólar era 3, 4, porque ya entonces empezó a haber esta desconfianza que lleva a que la moneda se desvalorice mucho más de lo que sería razonable. Entonces tuvieron que emitir los Bodén, que ahora los terminan de pagar. Pero si esta economía tuviera crédito interno y externo, eso no debería ser un problema en absoluto, porque, bueno, salen los dólares del Bodén, pero entrarían los dólares de la misma gente que cobra lo del Bodén, lo depositaría en dólares o en pesos en el sistema bancario. Lo que pasa es que la gente se quiere llevar el dinero de la Argentina porque no tiene confianza como para dejarlo en el país. Dígame, y el argumento que viene es que el 3 de agosto vence el Bodén. ¿Cuánta plata es eso, sabe? Creo que son unos 4.000 millones de dólares. Y después está el cupón, o 3.000 millones de dólares, y luego está el cupón de PBI, que se llama, que como el año pasado registraron un crecimiento del PBI mayor al 3,26, tienen que pagarlo este año. Pero el año que viene ya seguramente no lo van a pagar, porque la economía no va a crecer a ese ritmo, salvo que mientan con las estadísticas del Producto Bruto Interno, pero sería necio hacerlo, porque si, por ejemplo, sobreestimaran el producto para decir que la economía sigue creciendo cuando en realidad está estancada, se verían obligados también el año que viene a pagar el cupón PBI. Bueno, dígame, el ministro de Economía planteó hace unos días, yo lo comenté temprano, que el paralelo no afectaba al normal desenvolvimiento de la economía. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. El paralelo afecta muchísimo el funcionamiento de la economía, porque influye sobre las expectativas. ¿Por qué cree que hoy los que miden la expectativa de inflación hablan que la inflación va a estar en el 30 o 40%, cuando se sabe que la demanda tiende a disminuir porque la gente ya no gasta como antes, y porque hay muchos problemas de recesión e incluso está empezando a haber problemas de desempleo? Y porque el paralelo influye en las expectativas, junto con la gran emisión monetaria del Banco Central. Por otro lado, cuando hay una brecha grande entre el paralelo y el oficial, se van a inventar todo tipo de mecanismos para conseguir dólares en el oficial y venderlos en el paralelo. O incluso va a aparecer lo que fue tradicional en las épocas de brecha cambiaria, la subfacturación de exportaciones, dejando parte del producido de las exportaciones afuera, y la sobrefacturación de importaciones. A mí me han comentado que hay gente que consigue permisos para importar bienes no producidos en el país, consigue los dólares, aparece con un contenedor trayendo esa supuesta mercadería al país y dentro del contenedor no hay nada. Ese es un mecanismo para conseguir dólares en el mercado oficial, que después obviamente lo pueden hacer 40% de diferencia vendiéndolo en el paralelo. Es la inventiva para sacar provecho de un desfasaje como el que hay entre el dólar paralelo y el dólar oficial, es enorme. Por eso, cuando me hablan del dólar, yo digo, lo primero que tienen que hacer es eliminar las restricciones para comprar dólares. Tienen que dejar que el tipo de cambio se determine por libre flotación en un mercado en el cual el Banco Central ni compre ni venda dólares, sino que dejen que se fije libremente en el mercado.